Bueno, luego de la entrevista con el diputado vamos a ver expertos que nos aclaren si esto tiene algún asidero económico, es importante. Por eso tenemos a Kirsi Jaques, presidenta ejecutiva de ADAF, Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, Juan Alfredo de la Cruz, presidente de Compardón, Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical CNUS, y Henry Gebral, economista y especialista en la materia de pensiones. Muy buenas noches. Yo entrevisté al Pedro Botello, que fue uno de los diputados que tuvo la iniciativa, y quedé bastante preocupado con algunas de las cosas que decía. Ustedes son conocedores mejor que todos nosotros de esto. Yo quería comenzar con Kirsi y preguntarle por qué no al 30%. Bueno, Nuria, primero gracias por la invitación. La propuesta no es favorable a los trabajadores. En primer lugar, porque le destruye su ahorro para pensión y lo impacta negativamente de forma inmediata por dos razones. La primera es que al entregar y adelantar parte de su ahorro, pues le reduce el patrimonio que está destinado para su pensión, y eso le provoca que su retiro sea en base a un fondo menor y lo coloca en una posición más vulnerable. En el inmediato también perjudica a los fondos porque al no estar líquidos los recursos, porque están invertidos a largo plazo, precisamente porque su objetivo es de financiar en el largo plazo, cuando los trabajadores se vayan a pensionar, eso fuerza a que las AFP tuvieran que desinvertir y entregar o vender los títulos que tienen en este momento, lo que provoca que se vendan a precios que perjudiquen a los mismos fondos, generando un impacto negativo que perjudica la rentabilidad de los fondos. También, puntualmente en las pensiones, les reduce, de acuerdo a las mismas estimaciones que se han hecho anteriormente, les reduce casi hasta en un 20% la proyección de su pensión y lo obligaría también a los trabajadores a retirarse mucho más tarde. Bueno, una voz muy autorizada debe ser de Pepe, ¿verdad? Porque Pepe Abreu primeramente siempre está defendiendo precisamente a los trabajadores. Y acabamos de oír de que no va a ayudar a los trabajadores, que es nuestra motivación. De hecho, hay un punto que decía el diputado, que se va a hacer un gran hoyo, pero ese hoyo en 10 años se va a suplir con los intereses que se ganen, y entonces eso que acaba de decir Kirsi, de que se va a perder un 20%, eso no es verdad, según el diputado, porque con esos intereses se va a llenar ese hoyo y ellos van a recuperar el dinero que perdieron. ¿Eso es verdad, Pepe? Es una falsa recompensa, Nuria. Lo que se pretende con eso es engañar a la persona y sembrarle la ilusión de que se le está ayudando, cuando en realidad lo que se le está haciendo es descontándole su posibilidad de un sistema de pensiones que, dejándolo como está, como quiera, las pensiones no serán las ideales. Ya, en ese caso, Henry, económicamente hablando, ¿es verdad de que ese hoyo se llenaría y que no se perdería, como dice Kirsi, un 20% del ahorro del trabajador? Nuria, me parece completamente falso este argumento, porque no hay ningún mecanismo previsto en el proyecto de ley para devolver el dinero a los trabajadores. Y precisamente es la principal razón por la cual yo desde temprano he dicho que eso era una muy mala, aparentemente buena idea. ¿Por qué? Porque se está poniendo el costo de la crisis, lo van a pagar las mismas víctimas de la crisis. Es con el dinero de los trabajadores cuando realmente, es cierto, hay que venir en auxilio de esta gente, pero no con su propio dinero, tiene que ser con dinero que venga del Estado, porque la única manera de tener un criterio de solidaridad, que los que no han sido víctimas de la crisis también financien ese esfuerzo. Señor de la Cruz, otros países avanzados como Estados Unidos, Chile, Perú, de hecho el modelo peruano fue el que motivó a algunos diputados a hacer esto, ha funcionado, entonces ¿por qué aquí no puede funcionar? ¿O por qué aquí va a ser una debacle? Mira, yo entiendo que hay varios temas. Uno es que gran parte de los fondos que están en las AFP están invertidos en el gobierno de República Dominicana. Es decir, y como decía Kirsi,
el gobierno tendría que salir a recoger ese dinero, a remitir sus deudas y tener que pagar ese 20 o ese 30%. Entonces, por eso sería el impacto tan negativo a la economía de República Dominicana. También quiero añadir, Nuria, que este tema es un tema tan importante que se debe tratar como el tripartismo. Aquí tenemos al sector sindical, los representantes de los empresarios y hasta el mismo gobierno está en contra de este proyecto. O sea, a nosotros no nos convocaron a discutir este proyecto de ley. O sea, nos pidieron, denos su opinión, pero nunca se nos convocó ni al sector sindical ni al sector empleador para discutir este tema. El problema y la pregunta fue, ¿por qué otros países sí han podido y nosotros no? ¿Qué pasa? ¿No estamos bien estructurados? Kirsi, ¿puedes respondernos eso, por favor? Correcto, Nuria. Realmente no es que otros países pudieron. Es que lo que tenemos que mirar es que las lecciones de otros países nos sirvan para no cometer los mismos errores que ellos han hecho. Realmente este tipo de propuestas no han sido, en la mayoría, en los países donde se ha hecho adecuadamente, no ha sido con el ahorro obligatorio para pensiones. Se han hecho con ahorros voluntarios que nosotros no tenemos ese esquema. O sea, los países que tienen sistemas como el nuestro, porque hayan cometido, digamos, tomen una decisión que vaya en contra del trabajador, no significa que tengamos que hacerlo. Nosotros, al igual que cuando hicimos la ley 8701, tomamos de referencia las buenas y positivas experiencias, pero tenemos que hacer nuestra propia reforma. La República Dominicana efectivamente necesita en pensiones dar más y mejores pensiones. Y como decía Pepe y como decía Juan Alfredo, tenemos que sentar todos los sectores a discutir una reforma integral que dé mejores protección a todos los trabajadores de manera sostenible. Pepe, él establece de que todos los que dirigen el fondo de pensiones son unos mafiosos y que se están lucrando con el dinero de todos nosotros, que sueldos elevadísimos, y eso es cierto, gastos elevadísimos, eso es cierto, e intereses por comisiones, y que por eso es que no quieren aprobar eso. ¿Cuál es tu opinión a esa inquietud del diputado Botello? Creo categóricamente que no se puede calificar de mafioso a las AFP. Esa es otra cosa, ¿eh? Las AFP han administrado honestamente. Ahora, yo estoy en contra de ellas, Nuria. Yo soy partidario de su supresión y de la reversión del sistema como está planteado, pero nunca bajo esos calificativos porque no es verdad. Ahora bien, Nuria, yo lo que quiero es que se entienda que la misión esencial, Nuria, de un sistema de pensiones es, Nuria, proteger a la persona, proteger al trabajador. Es para cuando esa persona cumpla 60 años, si va a vivir 10 años más, 15 años más, 20 años más, 30 años más, esa persona tenga la protección del sistema. Eso no es para cuando exista una crisis, que siempre la habrá de una u otra forma, tú entonces desmonte los fondos y los reparta. Eso no es seguridad social. Mira, Nuria, en realidad, el único país que hizo esto sobre la base de un reparto fue Perú. De los 192 países que están concernidos en Naciones Unidas, lo hizo Perú. Y tú sabes, Nuria, lo que está pasando hoy, que la CTP, que es la Confederación de Trabajadores Peruanos, está pidiendo echar hacia atrás lo que pasó. ¿Por qué? Porque ahora los empresarios están pidiendo, ¿tú sabes qué? Que entonces se extienda el plazo de las pensiones, como dice Kirsi, la edad de pensión se extienda, y que además los montos que pagan los empresarios, que pagan los trabajadores, ahora se aumente. Entonces, nadie quiere eso en Perú ahora, ¿entiendes? Ahora, Nuria, lo que le dieron ese 25% que se dio en Perú, hoy no se acuerdan de ese dinero, porque eso fue gastado inmediatamente. ¿En qué? En enseres, electrodomésticos, cosas de ese tipo, porque la seguridad social no es para resolver problemas inmediatos, no es para eso. Ya. Henry, en este caso se habla de 175 mil millones de pesos que habría que desembolsar para unos 4 millones y algo de empleados. Eso se augura de que, bueno, va a subir la tasa del dólar, que va a haber desequilibrio, que va, bueno, una cosa bastante tenebrosa.
Botello establece que qué pena que por 175.000 millones y por un dinero del trabajador se destabilice un país, que entonces eso no podría ser. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, yo no sé nada de política. Ahora yo creo que hay gente que no sabe absolutamente nada de economía. Mira, yo creo que habría, antes de meterse a hacer ese tipo de propuesta, precisamente ir consultando a los que sí saben de esto para ver cuáles son las posibles implicaciones. Ahí Pepe nos explicó exactamente lo que está pasando ya en Perú, y efectivamente si tú distribuyes indiscriminadamente a mucha gente que inclusive no necesita recibir ese dinero porque todavía están empleados, obviamente ese dinero que hoy en día no tienen porque forzosamente está siendo ahorrado, lo van a utilizar. ¿Y en qué lo van a utilizar? En lo que está diciendo Pepe. Y eso va a hacer que los pesos liberados van a buscar los dólares. Y eso va a ser entonces un impuesto adicional a los más pobres. Por eso, viene mucho cuidado no tocar esta tecla. Eso me recuerda algo que pasó en el 2003. De la Cruz, de hecho, el diputado estableció que hay gente que se ha empobrecido porque ha perdido su empleo y entonces tiene que pagar su carro, tienen que pagar su tarjeta de crédito, o sea que son cosas muy circunstanciales que las pagan y ya al otro día no tienen con qué pagar nuevamente el carro y tampoco tienen con qué pagar la tarjeta, porque es una cuestión de responsabilidad individual. Luego, cuando se lo hice saber, dijo que era para comer, pero si es para comer, ahí están los planes sociales de la presidencia, para que precisamente haga la labor social y no con el ahorro del trabajador. ¿Cuál sería el elemento justificativo si hubiera para que se le diera un 30% entonces? Mira, yo realmente no veo ningún elemento porque como ha dicho Pepe, lo ha dicho Kirsi, lo dice Henry, la crisis no la podemos solventar con los mismos fondos del trabajador. ¿Tú entiendes? El impacto negativo que tiene eso hacia los trabajadores, hacia sus finanzas futuras, no lo podemos, esa crisis de ahora no la podemos resolver con eso. Nosotros entendemos, al igual que Pepe y el resto, que esto tiene que ser garantizado por el Estado, debe suplir esa pérdida de ingresos que están teniendo. Y ya mira, puso el programa FASE, Quédate en Casa, varios programas que yo creo que deben seguir generándose para poder apoyar al trabajador, pero nunca tocar los fondos de los trabajadores para apoyar esa misma crisis. Mucha gente dice, yo prefiero mi dinero ahora porque yo no sé qué me va a pasar, yo no sé si me voy a morir, yo no sé si me va a dar el COVID, yo lo que quiero es resolver ahora, no me importa el futuro. Pero ahora yo estoy viendo que lo que se puede recibir en un empleado que ha cotizado regularmente, su promedio es tan bajo que merece poner en riesgo a un país, a todo un sistema y a los otros 6 millones de personas y pico. Bueno, precisamente eso es el tema, que los que más van a recibir dinero si se retira el 30% son los que menos lo necesitan, que son los que tienen mucho capital acumulado, porque tienen salarios altos y porque lo muy probable es que todavía están trabajando. Si vemos los datos que da Kirsis, básicamente cada año tú vas acumulando en tu cuenta de ahorro el equivalente a como un mes de salario, lo que se va ahí. Entonces, fíjate, si tú tienes 10 años trabajando y cotizando, tú tienes ahí en tu cuenta acumulada, líquidate 10 meses de salario, tú vas a retirar el 30%, lo único que tú vas a recibir son 3 meses de salario, que fíjate que entonces, si tú tienes un salario de 12,000, 15,000 pesos, lo único que tú vas a recibir se te va a ir muy rápidamente, que eso lo perdiste, y por encima de esto tú vas a tener impacto en la inflación, más en un momento cuando están subiendo los precios, que hay todavía posibles tensiones por el mercado de divisas. El efecto sería de verdad desastroso. Yo creo que es muy injusto pedirle a las víctimas de la crisis tener que costear las consecuencias de la crisis para entonces agravar más su situación. Eso es muy poco solidario. Yo creo que eso es un muy mal negocio y es el Estado que tiene que hacer ese trabajo. De la Cruz, ya para finalizar, fue aprobado por los diputados y va a pasar a los senadores, etcétera. ¿Usted cree que se ha aprobado realmente o fue un manejo político en ese momento para bajar tensión? Mira, yo entiendo que ha sido un manejo político. Yo tengo fe en Dios que no va a ser aprobado el proyecto, porque definitivamente va a ser un proyecto desastroso. Poner a la población, a los 2.5 millones
de trabajadores que hoy día cotizan al sistema a pagar a subsidiar la crisis que está pasando el país. Esperemos que no se apruebe el proyecto. Bueno, eso sería tan devastador como la misma pandemia del COVID, pero según lo que ustedes me están estableciendo aquí, ¿entienden? Sería hasta peor. Y algo que destacar, Nuria, es que precisamente perjudica al trabajador porque lo expone a una mayor vulnerabilidad en el momento de su vida que necesita más protección, que es en el retiro. Bueno, señores, pues muchas gracias, muy buenas noches, gracias por aclarar estos puntos. Yo sé que es un tema denso, es un tema importante, hay mucha gente muy preocupada y mucha gente ansiosa con el mismo porque quiere su dinerito, pero deben entender que es un dinerito envenenado en este caso. Así que muy buenas noches, gracias por haber hablado con nosotros y darnos estos tips. Gracias, buenas noches. Gracias, Nuria. Buenas noches.